anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de... Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Qué privilegio nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la bendita y eterna palabra del Dios que nos ama, del Dios que nos ha guardado y nos guardará, y que seamos nosotros responsables delante de Él para guardar esta gran salvación que Él nos ha dado. Amén. Bendiciones para cada hogar, la paz de Dios sobreabunde en la vida de ustedes. Vamos a orar para que hoy esta palabra nos edifique y nos bendiga. Estamos llegando a una cantidad bastante representable de días, predicando todos los días. Es un privilegio, ¿verdad?, compartir con todos ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo, te doy gracias por la vida de mis amados hermanos. Gracias, Señor, porque sé que los necesitados, los demandados de poder estar fortalecidos, buscamos del pan de vida, del pan del cielo. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está buscando esa comunión íntima contigo. Te pido, mi Dios, que lo que hoy vamos a compartir sea enriquecedor para el hombre espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a tener la sabiduría para compartir la palabra y a todos mis hermanos para poder digerirla. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Amén. Hoy voy a compartir un tema sencillo, pero con mucha profundidad, y yo quiero que usted tenga la disponibilidad de acudir a la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a compartir lo que hemos titulado el verdadero gozo de un discípulo. Y es que estamos viviendo un tiempo histórico bien especial. Este tiempo es muy peculiar de lo que estamos viviendo en medio de una pandemia. Al principio de la pandemia, muchos corazones se insensibilizaron y corrieron a buscar al Señor. Las redes se llenaron de versos bíblicos, compartiendo que ya estaba profetizado en la Biblia, Isaías, y todos hablaban de que entraran a sus casas, cerraran la puerta. Realmente había una actitud de búsqueda del Señor. Los niveles de audiencia de las redes sociales crecieron hasta colapsaron las redes en un momento determinado. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, hemos visto todo ese acontecer. Ahora tanto el mundo está aprendiendo a vivir en una nueva modalidad y la iglesia también. La iglesia está tratando la manera de que se autoricen la apertura de los templos, de los auditorios, ¿verdad?, de los templos, como usted quiera llamarle. Y realmente yo le digo, yo no me he afanado por esto, sino he estado preocupado desde un inicio, porque se recordarán, mis amados hermanos, que yo les había dicho que este era un tiempo para buscar al Señor, pero a la medida que avanzaban los días, yo miraba cómo las personas se estaban enfriando, porque esta pandemia ha servido para como un colador, como una zaranda, para ver quiénes están teniendo la actitud de buscar al Señor. Y la actitud de buscar al Señor son los verdaderos discípulos. Amén. Entonces, algunos diciéndose llamar discípulos del Señor,
pueden retroceder, como vimos cuando compartimos los discípulos que seguían al Señor, y vimos en Juan 6 que muchos de ellos retrocedieron cuando dijeron, dura palabras es esta. Y realmente nosotros estamos hoy viviendo esta experiencia. Los auditorios siempre se llenan de una gran cantidad de gente. Y quiero compartir con ustedes que esta es una demanda. Nuestra iglesia pues ha crecido, pero estoy viendo yo que en este proceso muy pocos han sido cercanos para buscar del Señor, muy pocos han sido cercanos también para poder trabajar en la obra del Señor, y algunos hermanos se han ido agregando, pero tengo la firme esperanza de que el avivamiento del corazón de usted y de usted se represente en esos frutos evidentes cuando regresemos a la nueva modalidad y estemos en el templo. Pero mientras tanto sigo creyendo de que el avivamiento está ya en su casa, está en su corazón. Por eso ese verdadero avivamiento de la iglesia de hoy tiene que ser como el avivamiento de la iglesia primitiva. Recordemos que en la iglesia primitiva estaban siendo perseguidos para ser echados en la cárcel, e inclusive con el peligro de muerte, y se reunían los discípulos del Cordero en casas, y había un avivamiento, había un mover del Espíritu Santo. Yo deseo con todo mi corazón que estos días que todavía el Señor nos permita estar reunidos en casas a través de esta predicación, a través de la oración que mandamos todos los días, haya un avivamiento, haya un despertar espiritual. Cuánta verdad de la palabra ha venido a nuestro corazón. Hermanos, porque la relación con Jesucristo es una experiencia espiritual, no es una experiencia emocional, es una experiencia espiritual que traerá por consecuencia emociones evidentes, pero si no hay una genuina experiencia espiritual, esa relación con Cristo, solamente hay un conocimiento dado por hombres. La verdadera experiencia con Dios es en el tiempo de la prueba, es el poder creer que Dios estará con nosotros en el tiempo de la prueba. Y por eso hoy queremos compartir con ustedes este mensaje de una manera sencilla. Hoy no vamos a utilizar muchos textos, pero sí vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Levante su mano, por favor, y diga: el Espíritu Santo siempre está presto para ayudarme y guiarme a la verdad. Él está presto. Por favor, abra su Biblia, anote la cita y esté atento a lo que le va a salir en pantalla. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice esta porción bella de la palabra. Aquí el apóstol Juan describe una profundidad relevante para la iglesia de Cristo. Pero esa profundidad relevante para la iglesia de Cristo solamente se recibe por el Espíritu, para que nosotros aprendamos a deleitarnos espiritualmente a través de sumergirnos en esa profundidad de la revelación que nos da el Espíritu Santo. Entonces vemos acá, si usted nota, en el verso el número 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Obviamente, la tradición oral había traído, y los escritos antiguos del Génesis los tenían a la mano los discípulos del Señor, y habla de la referencia, de la persistencia, de la eternidad de Jesús de Nazaret. Ya no están viendo a Jesús de Nazaret como el hombre, no están viendo a Jesús de Nazaret como el hijo de María, el hijo de José, sino se proyectan en una visión espiritual hacia el origen, si podemos decir,
¿Cómo explicar? No, tal vez no es el origen, porque el Señor no tiene origen. Él es Dios y será Dios, ¿verdad? Pero le estoy hablando desde los escritos que están en el Génesis, se habla de la preexistencia y la eternidad del Hijo de Dios. Desde el momento cuando está escrito en el capítulo 3 de Génesis, donde dice, y dijeron, cuando la deidad se manifiesta en plural y dice, y dijeron, no sea que el hombre sea como uno de nosotros. Entonces, esa preexistencia de Jesús está revelada en el Génesis. Hay que depender del Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir y entender que la preexistencia de Jesús, cuando Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, habían oído, usted y yo también sabemos que lo que era desde el principio y hemos oído, ya no por una tradición de hombres, sino por el testimonio del Espíritu, por la guianza del Espíritu que nos lleva a esa profundidad. Por eso, cuando el apóstol Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Entonces, esto es bien importante que pongamos atención nosotros, porque vamos a ver en el original los 4 verbos que aquí se utilizan, que es oír, ver, contemplar y palpar. Esto es bien importante para que en el espíritu, al estudiarlo, podamos entender que nosotros no nos tenemos que limitar, porque ciertamente Juan tuvo el privilegio de compartir corporalmente con Jesús, estando de cerca con él, e inclusive era muy cercano a Jesús, que inclinaba su cabeza al pecho del Señor. Jesús era como un padre en ese momento. Entonces las experiencias de Juan no nos tienen que limitar a nosotros, porque nosotros por el Espíritu podemos oír, podemos ver, podemos contemplar y podemos palpar. ¿O acaso no nos recordamos que escrito está que todo lo que el Señor preparó para los que le aman, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que a corazón de hombre no ha subido, es lo que Dios ha preparado para los que le amamos? Realmente esa experiencia espiritual es un derecho que usted tiene, es una oportunidad dada por el Cordero y por el poder del Espíritu Santo. Puede levantar su mano y decir conmigo, tengo que vivir la experiencia de tomar todos los beneficios que Cristo me ha concedido. Y solo por el Espíritu Santo lo voy a lograr. Entonces es bien importante que podamos nosotros discernir que la persona de Jesús no la tenemos que entender razonalmente, sino que nuestra experiencia con Él va a ser espiritual, nuestra relación con Dios es espiritual, es por el Espíritu Santo, para poder entrar a esa profundidad y poder decir, como dijo el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Es una experiencia. Entonces yo siempre he dicho, yo no les voy a hablar cosas de la letra muerta, yo quiero hablarles de las experiencias, pero esto a veces lo pueden tomar como locura. Por eso Juan dijo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero verdaderamente la comunión no será con nosotros, sino va a ser con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo. Ese es el privilegio que usted tiene, y estamos orando para que muchos puedan tener tomar ese privilegio, que puedan vivir esa experiencia. Amén. Entonces es bien importante que nosotros podamos sumergirnos por el Espíritu para poder entender. Entonces vamos a ver los 4 verbos. Primeramente vamos a ver el verbo oír. El verbo oír viene, bueno, aquí le voy a pedir al Señor primeramente que no se me trae la lengua, ¿verdad? Porque los vocablos son meros raros. Oír del vocablo griego akouo. Ese griego akouo significa escuchar con entendimiento, implica intención a obedecer. Y esto es bien importante, que cuando nosotros escuchamos una predicación, tenemos que aprender a escuchar no al hombre, sino escuchar al Espíritu Santo, escuchar a Dios mismo, hermanos, en una experiencia muy propia, muy particular de fe de cada uno de ustedes, de los discípulos. Escuchar con entendimiento es escuchar con discernimiento, escuchar con ayuda del Espíritu Santo, escuchar de una manera especial
implica también, hermanos, escuchar con la intención de obedecer y poder experimentar el gran privilegio de que vamos a oír de una manera bien especial todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso es bien importante aprender a oír en el Espíritu, aprender a tener esa capacidad auditiva espiritual. Porque fíjese que la capacidad auditiva espiritual de cada uno de ustedes le va a permitir reconocer cuando venga una voz de las tinieblas, cuando venga una mentira del enemigo y pueda usted decir, no, esto no proviene de Dios, yo tengo al Espíritu Santo, esto proviene del enemigo. Entonces, el oír, hermanos, no solamente va a ser escuchar claramente, con entendimiento, con sabiduría, lo que viene de parte de Dios y implica que voy a tener la capacidad para obedecer. Entonces, es bien importante para nosotros en este tiempo hacerlo para que el enemigo no se aproveche y alguna persona escuche la voz del enemigo confundiéndolo, turbándolo, oprimiéndolo, extraviándolo y destruyéndolo. Porque fíjese que a la luz de la palabra, nuestra vida ministerial nos ha permitido llegar hasta acá y hemos visto cómo de muchas maneras el enemigo ha confundido y ha extraviado a muchas personas y ha cobrado víctimas el enemigo, pero por no aprender a oír espiritualmente. Amén. Entonces, bien importante para nosotros aprender a oír. Amén. Entonces, puede levantar su mano y decir, si yo dependo del Espíritu Santo, voy a aprender a oír y no ser confundido con otras voces. Amén. Porque cada uno de ustedes, mis amados hermanos, rescatados al precio de la sangre del Cordero, tiene que oír de qué manera Dios quiere que usted sea ese vaso frágil, útil en la obra del Señor. Recuerdo la palabra profética que vino ayer. Hermanos, Dios nos quiere utilizar, quiere que conozcamos el propósito. Por eso, la vida de cada persona tiene que depender de utilizar sabia e inteligentemente su libre albedrío. Nosotros como pastores no dirigimos vidas, nosotros solamente ayudamos por el Espíritu Santo a que usted tenga la palabra, que usted pueda tomar la porción que le corresponde. Hermanos, estamos exhortando y lo que hemos hecho públicamente a través de las oraciones es lo que siempre hemos hecho. Ayer visitábamos a una amada familia, les decíamos lo que hoy ustedes escuchan en el audio, es lo que siempre hemos hecho, orar. Pero la oración se va a apreciar a través de tener la fe. Amén. Entonces es importante oír. También es importante ver. Entonces, por eso el apóstol Juan habla de esta experiencia, ver, del griego horao, que significa discernir claramente. Entonces no es ver. El que mira con los ojos naturales va a tropezar, pero el que aprende a ver por el Espíritu va a aprender a discernir claramente, va a saber diferenciar lo espiritual a lo carnal, va a aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto es bien importante. Entonces va a oír, a escuchar con entendimiento. Va a implicar tener la intención de obedecer lo que está oyendo, porque está viendo, tiene una visión diferente, discierne claramente, discierne de una manera especial. Entonces no va a tener decisiones equivocadas. Recuerde que la Biblia nos habla claramente de las malas decisiones que muchos hombres tomaron y de las buenas decisiones que otros tomaron. Amén. Entonces se recuerda que hace unas semanas le prediqué a usted sobre una decisión que tomó Bernabé. Es una decisión que le representó apartarse del apóstol Pablo. No solamente se apartó de Pablo, sino se apartó del privilegio de seguir creciendo espiritualmente. Y aunque fue a formar una iglesia, esa iglesia
empezó a dejar la experiencia del Espíritu Santo porque ya no tenía Bernabé esa unción y empezó él a fundamentar la iglesia que él fundó en la letra, y se volvió una iglesia, por así decirle, muerta, sin vida en el Espíritu, solamente letra. Mientras Pablo, por el Espíritu, estaba con el avivamiento en su corazón, se convertía y miraban las señales y los milagros que respaldaban la predicación de Pablo. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta que a la luz de la palabra, aquí no es Juan el que nos está invitando, no es el pastor Antonelli Rodas, sino que es el Espíritu de la palabra, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo que le está exhortando que usted oiga, que usted vea y que usted aprenda a contemplar. El verbo contemplar viene del griego seamon, y eso sí está difícil, sea amoai. Ya usted sabe cómo se escribe, que significa mirar de cerca. Además viene de una raíz primitiva que es optomai, que se puede traducir en mirar fijamente con los ojos bien abiertos, asombrado y fervientemente. ¿Qué dice esto entonces en el espíritu? Mis amados hermanos, llegar a contemplar es la oportunidad de aprovechar, de entrar a la presencia, de poder intimar con el Señor. Dice la palabra claramente que hoy ya no hay un velo, el velo fue rasgado. Usted y yo tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo que se abrió por medio de la carne y la sangre del Cordero. Tenemos la oportunidad de que espiritualmente miremos de cerca, reconozcamos la gloria de Dios, estemos en la Shekinah de Dios, que estemos mirando fijamente, con los ojos abiertos espirituales. Hermano, una dimensión nos lleva a otra. Oyendo y viendo espiritualmente, contemplaremos la gloria de Dios y entonces se cumplirá lo que dijo el rey David en el libro de los Salmos cuando dice: una cosa he demandado a Jehová y esta proseguiré, estar en el templo todos los días y contemplar su hermosura y meditar en su presencia de día y de noche. Hermanos, entonces no va a ser cumplimiento y no va a ser la exhortación del hombre que usted va a atender, sino que realmente por el Espíritu va a tener el deleite de poder estar en su casa escuchando la palabra, un tiempo de adoración, un tiempo de oración, porque usted quiere oír, quiere ver, quiere contemplar la gloria del Dios mismo. Y entonces, hermano, no va a depender de instrumentos, no va a depender de fulano, ni de sutano, ni de mengano, sino va a depender de la actitud de fe, la disciplina. El discípulo de Cristo aprende a oír, a ver y a contemplar la hermosura del Dios que le ha amado y le ha salvado, y la experiencia es genuina, y entonces en el tiempo de la prueba, en el tiempo más difícil, ha aprendido a oír y a ver y a contemplar la gloria del Dios vivo. Aleluya. Es que eso es lo que se necesita hoy, porque estamos viviendo en un mundo tan contaminado. Hay tantas atracciones para los ojos, hay tantas atracciones en el mundo que la iglesia se está envaneciendo, la iglesia se está cautivando. Por eso el apóstol Pablo dijo: temo como Eva fue extraviada de la sincera fidelidad a Cristo, vuestros sentidos sean extraviados. Entonces es bien importante aprender a contemplar. Amén. Y el último, tal vez es un poquito más complejo, es palpar. Del griego selafao, que significa manipular, verificar por contacto. Hermanos, cuando en el espíritu tenemos esa experiencia de oír, ver, contemplar, se palpa en el espíritu. Hay un contacto, hay una experiencia. Entonces se ha dado usted cuenta que nosotros como pastores no andamos buscando, tenemos momentos gratos de oración, de adoración. Yo me recuerdo tuvimos un momento de que tuvimos que atender a unos hermanos aquí en la casa y nos agarró el tiempo, pero para no desatenderlos a ellos, yo le dije a Martita: por favor ve y, fue un mediodía me recuerdo, ve y haz la oración
Y qué grato ver que mi hija se dejó guiar por el Espíritu, empezó a tener la experiencia y esa experiencia la llevó a una intimidad, palpar, tuvo contacto con el Señor y después me hablaron o me escribieron algunos hermanos o hermanas, me dijeron qué bendición que lo que vivimos en ese momento, pero después la decisión, la actitud de cada uno de ustedes, porque Martita pudo haber dispuesto su corazón para palpar. Amén. Pero si usted no dispone su corazón, no puede palpar. Y eso es lo muy importante, no porque hoy nos funcionó eso y sentimos rico, hoy queremos repetir el molde. No, nosotros no somos repetidores de molde. Dejamos libertad al Espíritu. Queremos ser los más genuinos, queremos ser los más auténticos posibles delante de Dios, porque tal vez a usted lo podemos engañar, tal vez lo podemos manipular, pero Dios no nos mandó a eso, sino Dios nos mandó a oír, a ver, a contemplar y a palpar, a tener ese contacto. Y yo le estoy animando a que usted tenga ese contacto, esa experiencia maravillosa con el Señor. No es un molde de hombres, no es una enseñanza de hombres, es una experiencia que el Espíritu Santo lo quiere guiar. La dimensión, la experiencia de tener contacto con el verbo de vida es algo tremendo, tiene una connotación maravillosa en la vida de nosotros. Cambiaremos totalmente el rumbo de nuestras vidas porque estamos teniendo contacto con el verbo de vida. Amén. Porque la vida ya fue manifestada, Él ya fue manifestado y se sigue manifestando. Y hermanos, porque lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso vamos a testificar día a día. Yo quiero hablarle algo que usted ya conoce, pero realmente voy a tocar nuevamente lo que dice la revelación del misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo le puse entre paréntesis, misterio de la fe, misterio del amor divino. Y en rojo le parece, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué quiero yo resumir en esta porción de la palabra? Que toda la experiencia de aprender a oír, ver, contemplar y palpar, le va a dar la oportunidad que tenga contacto, que se le revele el misterio de la fe, el misterio del amor divino de Dios, que se manifiesta en la revelación del misterio de la piedad, Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne. Y cuando esta experiencia maravillosa viene a su vida, esa unción de lo alto, esa unción apostólica, esa unción profética sobre la casa Genezaret será algo que le va a dar dirección. Mi querido hermano, yo no predico el evangelio según hombre, predico el evangelio según Cristo, según el Espíritu Santo, para que usted tenga una experiencia íntima, genuina, y pueda usted tener revelación de los misterios. Se recuerda que hace unos días le prediqué que nosotros tenemos que buscar la revelación del misterio del Padre y del Hijo, porque ahí están las riquezas de la gracia, las riquezas de la sabiduría y de la inteligencia. Esas son verdades, eso no se lo da, hermano, un maestro terrenal, eso se lo da el Espíritu Santo. Oír, ver, contemplar y palpar. Amén. Es una experiencia maravillosa. Entonces la comunión, el contacto con Él, con lo divino, nos dará respuestas a nuestras vidas. Amén. Y entonces vamos a entender y a comprender muchas verdades. Amén. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo. Voy a ir a Juan capítulo 10, verso 28. Entonces quiero explicarle, cuando tenemos esa experiencia y estamos en medio de este mundo convulsionado, quiero decirle, con nosotros que sufrimos algunas situaciones en nuestro cuerpo, nuestra edad, como le digo yo a algunos de ustedes, ya cuando pasamos de los 30 vienen achaques en este cuerpo,
hermanos, con todo lo que se ha vivido, muchos temieron de la muerte, muchos, hermanos, pues estamos haciendo lo necesario, precavidos y todo, pero realmente que cuando oímos, vemos, contemplamos, palpamos, hermanos, la experiencia de nosotros de la vida eterna es en otro sentido. Juan capítulo 10, verso 28 dice la palabra: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y esa experiencia, hermanos, de tener ese contacto, de poder discernir claramente, de poder escuchar la palabra en medio de la prueba, en medio de la tribulación, esa experiencia de contemplar y de palpar lo concerniente al verbo de vida, los misterios cuando se revela, estamos convencidos y seguros de la vida eterna. Este es el lenguaje que usted debe conocer, hermanos amados. El Señor Jesús, cuando enseñaba, decía: ustedes no me entienden porque son de acá, porque yo vengo de arriba. El que viene de arriba y empieza a oír, a ver, a contemplar y a palpar lo concerniente al verbo de vida, hermanos, no tiene identidad terrena, tiene identidad celestial. Sabe que lo que está viviendo en este tiempo es pasajero, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Y dice el Señor: y nadie le arrebatará de mi mano. Estaremos convencidos y seguros de esa cobertura maravillosa de Dios. Aunque podamos estar en peligro de muerte, tenemos la certeza de que, porque hemos visto y hemos oído, tenemos gozo cumplido. Ese gozo cumplido que estuvo en la vida de Esteban, que cuando estaba en peligro su vida, él no temió su vida, sino siguió testificando lo concerniente al verbo de vida. Y cuando empezó a tener en su cuerpo el contacto con las piedras que le lanzaba, cada momento, cada instante, las piedras lastimaban ese cuerpo terreno, pero él cada momento tenía la certeza que nadie le va a arrebatar de la mano de aquel que estaba sirviendo, porque había oído, había visto, había palpado, había contemplado lo concerniente al verbo de vida. Y entonces el Señor le dio el privilegio que los cielos se abrieron y vio al Cordero parado al pie del trono de la gracia. No me vaya a preguntar cómo lo vio. Lo que sí sé es que él estaba seguro de la vida eterna y no temió la muerte. Vio la gloria de Dios. Aleluya. Eso es lo maravilloso de este evangelio bendito. No evangelio según hombres, evangelio según Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solamente en la experiencia de tener comunión con el Padre y con el Hijo, para oír, ver, contemplar y palpar, podemos estar seguros, creer en Él. Amén. Amén. Y eso nos permitirá vivir una vida diferente, consagrada en santidad. Y termino con esto, diciendo: Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, me voy a saltar rapidito. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Termino con esto. Esto está escrito para que su gozo sea cumplido. Su gozo no va a ser lo material. Su gozo es que aprendió a oír con intención de obedecer la palabra, a ver claramente, a discernir, a contemplar y a palpar. Esa experiencia solamente el Espíritu Santo se la da. Yo solamente le prediqué la palabra, pero usted en su libre albedrío le dice: Señor, había estado dejando que mi corazón se enfriara, había dejado que mi mente me absorbiera. Yo quiero estar en esa experiencia por el Espíritu Santo. Si usted decide estar en esa experiencia, yo le invito a que se ponga de pie, por favor, y cierre sus ojos. No importa que no estemos en el auditorio, no importa que estemos con toda la multitud de hermanos, este mensaje le puede llegar grabado, no importa, esa es la palabra.
Padre, yo en el nombre poderoso de Cristo bendigo la vida de cada hermano y hermana. Yo bendigo, Señor, y esta palabra tuya, esta palabra que me ha ministrado de una manera especial. Yo sé que ministrará el corazón de mis hermanos para que ellos aprendan a oír, a ver, a contemplar y a palpar, para que verdaderamente tengan comunión contigo, Señor, que te conozcan a ti, el dador de la vida. Señor, que todo lo concerniente al verbo de vida, a todo lo que está escrito, Señor, sea una verdad en su vida, que las experiencias maravillosas que tenga cada uno de mis hermanos, Señor, sea, Señor, un testimonio para que puedan vivir una experiencia inédita, única, lo que era desde el principio, lo que ahora dirán ellos, Señor, lo que han oído, lo que han visto sus ojos espirituales, lo que han contemplado en la dimensión de la intimidad contigo, lo que palparon tocante al verbo de vida, al verbo que se hizo carne, esos misterios de la piedad, el misterio de la fe, el misterio del amor, de la gracia. Señor, muchas gracias te damos en este momento por todo lo que tú has hecho en la vida y seguirás haciendo, Señor. Declaramos el avivamiento en el corazón de mis hermanos por cuanto están aprendiendo a oír, a ver, a contemplar y a palpar. Muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pido, mi Dios, que haya ese gozo cumplido en cada vida. Señor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, haya gozo cumplido para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias. Levante sus manos un momentito, por favor. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor, que están levantando su corazón delante de ti. Yo declaro avivamiento, yo declaro encendido el fuego del Espíritu en sus corazones, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Y ahora, mis amados hermanos, en esa misma dimensión, si usted tiene ese amor, esa libertad, esa fe de poder traer sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, por favor, tómela. Padre, yo en el nombre poderoso de Cristo bendigo la ofrenda, los diezmos, Señor, las primicias, declaro consagradas, Señor, y declaro, mi Dios, que tú eres fiel para cumplir tu palabra y tú abres las ventanas de los cielos y das bendición hasta que sobreabunde. Señor, yo declaro bendición, prosperidad y salud en la vida de mis amados hermanos para la gloria tuya. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, no se le olvide de darle clic a la página del Libertador, comparta este mensaje. Si usted se ha sentido bendecido, ahora pregúntese qué bendición le espera a la persona, a su amigo, a su familiar que usted le comparta. También, por favor, suscríbase al canal El Libertador en YouTube, dándole clic a la campanita y también comparta los mensajes. Hoy tenemos una herramienta poderosa para expandir el reino, las redes sociales. El enemigo las está aprovechando, nosotros contrarrestemos llevando el mensaje de vida. Amén. Les amamos en el amor de Cristo. Un abrazo fraternal para ustedes y les amamos en el amor de Cristo. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.